Esta sesión número 4 de nuestro curso de Photoshop práctico, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento y lo vamos a crear nuevamente para web de 1024 por 768 píxeles, y en esta ocasión lo que vamos a trabajar va a ser un bodegón 3D. Aquí lo vamos a poner, ahora le podemos añadir un espacio, bodegón 3D. Ahí ya lo tenemos, y aquí está nuestro lienzo que ya hemos trabajado con anterioridad. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a trabajar con figuras 3D, y para esto nos vamos a dirigir al menú 3D que está en la parte superior, en la barra de menús, y nos vamos a posicionar en donde dice nueva malla a partir de capa, y nos vamos a ubicar en donde dice ajuste preestablecido de malla, y aquí tenemos algunas figuras. Vamos a empezar por un cono. Le vamos a dar clic en esa opción que dice cono, vamos a esperar a que cargue esta figura, y una vez que carga nos van a aparecer este icono que cuando damos clic y arrastramos va a hacer que nuestra figura se vaya girando. Obviamente esta herramienta pues sí demanda a nuestro equipo en cuestión de RAM, en cuestión de tarjeta de video, y hay que tener pues mucha paciencia al trabajar con estos elementos 3D, ya que sí son un poco pesados. Del lado derecho vamos a ver la ventana de propiedades, y en la ventana de propiedades vamos a poder modificar algunos ajustes que vamos a ir viendo poco a poco. El primero de ellos es dentro de los ajustes preestablecidos, pues tenemos todas estas opciones, pero las que me interesa modificar se encuentran en este apartado, en el panel que está en capas. Vamos a tener canales y vamos a tener finalmente un panel que se llama 3D. ¿Qué es lo que quiero modificar? Pues quiero modificar el material por el que está hecho nuestro cono y la textura principalmente. Entonces nos vamos a dirigir a este pequeño icono que dice mostrar todos los materiales, y dentro de mostrar todos los materiales, en la parte en el panel de propiedades vamos a poder acceder a los diferentes materiales y texturas que podemos obtener para nuestro modelo. Si por ejemplo empezamos a probar, pues yo le quisiera poner tal vez esta textura. Hay una textura de cuadriculado que tenemos aquí, y si se dan cuenta pues se añade a nuestro objeto 3D, que es una herramienta que va a estar dentro de poco fuera de la interfaz de Photoshop como tal. Ya no va a estar disponible, y en este momento lo que voy a hacer es cambiar mis herramientas. Es decir, yo en un inicio empecé con esta herramienta que lo que hace es girar la vista sobre la figura. Conforme yo voy dando clic y voy arrastrando, voy girando la vista. La siguiente herramienta lo que va a hacer es girar la cámara sobre la figura. Es decir, no se va a rotar la figura, se va a girar la vista que yo tengo sobre ella, algo más o menos así. La siguiente herramienta va a hacer que yo desplace mi cámara, es decir, yo voy a poder posicionar la figura en otro lugar. Y la siguiente herramienta lo que va a hacer es deslizar la cámara a 3D, es decir, voy a hacer como una especie de paneo sobre mi figura, que obviamente si yo lo hago de manera muy abrupta, pues este paneo se va a ver muy marcado. Y la siguiente herramienta y última de estas herramientas que tenemos aquí en la barra de opciones es la del zoom de la cámara en 3D, es decir, yo puedo dar clic y arrastrar y me voy a ir acercando a mi figura. Lo puedo hacer con un clic y arrastrando, lo va a hacer muy rápido, o voy dando pequeños clics para ir viendo el cambio. Entonces finalmente lo que voy a hacer es seleccionar mi herramienta de mover, y una vez que ya haya hecho esa acción me voy a regresar al panel de capas y voy a modificar o voy a ocultar todos los parámetros que tengo aquí
Los voy a ocultar y este icono que aparece aquí en la parte inferior derecha de mi capa me está indicando que es una capa 3D, y lo que voy a hacer para poder modificarla, digamos ya como una imagen, es rasterizarla. Entonces vamos a dar clic secundario y nos vamos a ubicar en la opción que dice rasterizar capa. Entonces una vez que ya está rasterizada, mi herramienta de mover ya vuelve a su forma normal y yo puedo modificar esta capa que ya está rasterizada. De hecho ya no pesa tanto, es un elemento que ya puedo mover más fácilmente. Incluso presionando el comando control T yo puedo todavía modificar esta capa, que ya no es un elemento 3D como tal, sino que ya es una imagen hecha por píxeles. Entonces ya tengo aquí mi primera figura y voy a hacerlo con otras 4 figuras más, y posteriormente le voy a aplicar algunos filtros. Entonces voy a empezar nuevamente con una capa nueva, pero lo voy a hacer desde el menú 3D. Después me voy a ubicar nuevamente en nueva malla a partir de capa, y finalmente me voy a ubicar donde dice ajuste preestablecido de malla y voy a seleccionar ahora pues otra figura, la cual podría ser, pues no sé, tal vez este cilindro. Vamos a seleccionar ahora un cilindro. Y también va a pasar lo mismo, voy a tener que modificar la forma en la que estoy haciendo el zoom, es decir, qué tanto me voy a acercar o me voy a alejar. Pero voy a empezar nuevamente con la primera figura, que es para orbitar el objeto. Es decir, voy a digamos a desplazarme de forma que yo alcance a ver la parte de arriba y por lo tanto pues yo alcance a ver el volumen. Así lo voy a dejar como tal. Y nuevamente me voy a ubicar en mi pestaña de 3D y me voy a ubicar en la opción, en la tercera opción, que es la de mostrar todos los materiales, porque en este momento me interesa nada más que puedan crear las figuras 3D, modificar un poco su perspectiva y finalmente modificar el material por el cual están hechas. En este caso voy a añadirle este material, voy a seleccionar alguno que me interese, por ejemplo este, o no sé, tal vez este de acá. Lo que me interesa es que se vea con volumen la figura y que se vea que tiene un material aplicado. Estos, bueno, pues son efectos como de vidrio, como un vidrio de aumento. Me interesa más que tengan como alguna especie de textura, tal vez esta, así lo vamos a dejar. Y voy a girar un poquito la toma para que se vea de esta forma. No quiero ver la tapa porque, bueno, en este momento no voy a modificar la textura de la capa, simplemente lo voy a dejar así. Y finalmente me voy a dirigir a capas y voy a hacer lo mismo que con mi primer capa. Voy a dar clic secundario y finalmente voy a darle clic donde dice rasterizar capa. Ahí tenemos ya esta segunda capa, y lo que voy a hacer es moverla, y también puedo dar clic secundario y disminuir su tamaño. Algo así. Voy a presionar la tecla Enter, voy a añadir una capa nueva y voy a hacer nuevamente la misma acción desde el menú 3D, nueva malla a partir de capa, y finalmente me voy a posicionar en la opción de ajuste preestablecido de malla. Voy a hacer nuevamente mi icono. ¿Por qué? Porque lo que pasó hace un momento es que la capa anterior me la borró, la capa del anterior cono, porque hice una capa 3D a partir de la capa que yo tenía seleccionada, que era precisamente la del cono. Por lo tanto me borró esa que yo tenía y me la sustituyó por el cilindro. Entonces, bueno, son errores que pueden llegarnos a pasar. Lo importante es saber por qué en ese momento se nos borró nuestra capa. Entonces nuevamente voy a repetir la acción, me ubico en mostrar todos los materiales y voy a establecer mi icono como lo tenía con la textura del checker o de esta cuadrícula blanco y negro. Voy a modificar su perspectiva. Recordemos que lo hace un poco lento, por eso hay que tener un poco de paciencia. La idea es que se vean todas estas figuras que yo voy a ir poniendo. Posteriormente me voy a dirigir a capas, clic secundario y rasterizar capa. Entonces ya tengo aquí dos capas que ya están convertidas en imagen. Ambas son capas independientes, por lo tanto las puedo mover y las puedo modificar hacia donde yo quiera. Entonces, para que no nos vuelva a pasar el error de hace rato, voy a crear una capa nueva vacía,
nuevamente 3D, nueva malla a partir de capa, me ubico en ajuste preestablecido de malla y esta vez voy a generar un cubo. Vamos a dar clic, vamos a esperar. Obviamente, como lo estoy viendo muy de frente, pues se ve nada más como un cuadrado, pero aquí me puedo dar cuenta perfectamente que sí es un cubo. Y me voy nuevamente a mi panel de 3D. Me ubico en la tercera opción que dice mostrar todos los materiales. Y finalmente selecciono en propiedades el material que quiero aplicar a este cubo. Vamos a aplicar uno diferente, tal vez ese con una textura de pasto, tal vez este de acá. Bueno, el que nos parezca más atractivo se lo vamos a aplicar. Y pues de momento solamente se lo quiero aplicar a una cara. De todas formas, ahorita vamos a ver otros efectos que vamos a poderle poner a nuestras figuras para que se vean todavía mejor. Entonces, tal vez nada más para aclarar esta parte, dentro de mi pestaña 3D también tengo, este es el material que yo modifiqué en la cara de enfrente, pero tengo material derecha, material atrás, izquierda, superior, inferior, dependiendo del número de caras que tenga nuestro objeto. Entonces yo le voy a añadir pues el mismo material para que se vea uniforme, y el siguiente que tendría que modificar sería el de la cara superior. Aquí ya lo tengo y me voy a desplazar hasta la parte inferior de los materiales para ya tener todo mi cubo, en este caso con la misma textura aplicada. Finalmente me voy a dirigir al menú capas, clic secundario sobre mi capa del cubo y nos vamos a la opción de rasterizar capa y vamos a presionar el comando control T. Hasta aquí ya va tomando forma mi bodegón, todas estas figuras que yo estoy disponiendo en esta composición, que son figuras 3D. Y como en otros ejercicios, pues bueno, voy a determinar cuál va a ser el orden de mis capas. Es decir, yo quiero que la capa del cono esté hasta la parte de arriba. Lo siguiente que voy a hacer es crear un fondo. Un fondo lo podemos hacer muy fácilmente con nuestra herramienta de degradado y seleccionando en la barra de opciones el degradado que nosotros queremos aplicar. Aquí tenemos degradados básicos, azules, más abajo tenemos púrpuras, rosas, rojos, naranjas. Vamos a ver qué hay aquí en naranjas. Vamos a seleccionar este degradado. Cada degradado tiene su propio nombre, en este caso ese es el naranja-03. Voy a dar clic y voy a arrastrar. Voy a ver cómo se va poniendo el degradado dinámico, porque lo voy viendo en tiempo real cómo se va aplicando. Y finalmente, con la herramienta de mover, voy a desplazar esa capa del degradado hasta la parte de abajo para que ya tenga esta composición, y puedo seleccionar más de una capa al mismo tiempo presionando la tecla Shift para poderlas posicionar donde mejor se vean. Y ahora de manera independiente, bueno, aquí se cortó un poquito la sombra, no importa, la vamos a desplazar o vamos a presionar control T para que pues tenga un poquito más de equilibrio esta composición. Entonces la vamos a dejar algo así, vamos a presionar enter y finalmente les vamos a aplicar algunos efectos. Por ejemplo, en este caso al cilindro, voy a seleccionar la capa del cilindro, me voy a asegurar de que esté seleccionada y me voy a dirigir a el menú filtro y me voy a posicionar en la opción que dice galería de filtros. ¿Qué es lo que va a pasar en galería de filtros? Me va a abrir una ventana aparte y yo me voy a poder acercar o alejar a este elemento presionando la tecla Alt y girando la ruedita del ratón. Entonces, dentro de todas estas carpetas yo tengo algunos filtros que tal cual son como los filtros que a veces añadimos a nuestras fotografías en el teléfono. Son estilos diferentes que les puedo añadir y que obviamente van a hacer que mis figuras se vean, o en este caso mis imágenes, porque esto pues ya es una imagen, se vean diferentes. Por ejemplo, este que dice trazos pastel se lo puedo añadir, o puedo ir probando pues toda la galería de filtros, que son más o menos 47 filtros, algo así, creo que son 50 por ahí así. Entonces yo puedo ir probando todos los filtros hasta que pues me quede con uno que me agrade, ¿no? Uno que asiente todavía más
la textura que ya traía en sí mi elemento 3D. Por ejemplo, le voy a dejar este y le voy a dar OK. Entonces ahí ya se ve diferente mi cilindro. Voy a seleccionar ahora la capa que contiene el cubo y voy a añadir otro filtro, pero esta vez lo voy a hacer ya no desde la galería de filtros, que ahí tenemos pues muchas posibilidades, sino que me voy a posicionar dentro del menú de filtro, ahora en la opción que dice enfocar. O bueno, para hacerlo un poquito más interesante, nos vamos mejor a desenfocar para que veamos un cambio sustancioso, y me voy a posicionar en la opción que dice desenfoque gaussiano. Entonces, ¿para qué me va a servir? Si se dan cuenta, pues como su nombre lo indica, es para hacer un desenfoque en la figura. ¿A qué grado? Pues al grado de que se pueda convertir incluso solamente en una mancha, ¿no? Entonces me voy a regresar un poquito, o sea, sí lo voy a desenfocar, pero no tanto, lo voy a dejar así. Vamos a ponerle 1.5, un valor de 1.5 píxeles, y finalmente voy a darle clic donde dice OK. Ahí ya apliqué dos filtros diferentes, y finalmente a mi icono lo que le voy a aplicar va a ser un estilo de capa. ¿Dónde se encuentran los estilos de capa? Bueno, pues están contenidos en este iconito que en donde aparece una F y una X, y aquí dice precisamente añadir un estilo de capa. Le voy a dar clic y me voy a ir a las opciones de fusión. Dentro de las opciones de fusión o estilos de capa, pues tenemos una variedad muy amplia de filtros o de estilos de capa que podemos aplicar. Por ejemplo, yo puedo aplicarle un trazo a esta capa, y ese trazo yo puedo pues modificar el tamaño, puedo modificar el color, puede ser un color sólido, puede ser un degradado, lo que yo quiera. Puedo activar o desactivar este trazo, puedo añadir una sombra interior. Cada que yo vaya modificando o añadiendo uno de estos filtros, pues tengo que posicionarme en su nombre para ir modificando sus propiedades, y cada estilo de capa pues tiene diferentes propiedades que pues tendremos que ir probando. Aquí la idea es que pues nada más conozcamos las ventanas y las herramientas con las acciones que realizan para que podamos hacer nuestro ejercicio. Satinado, superposición de colores, es decir, yo podría modificar el color original de mi capa y sustituirlo por otro, y obviamente me va a quedar como un color sólido, aunque también pues puedo añadir no nada más un color sólido, sino un degradado, y que este degradado a su vez tenga un efecto de oscurecer, multiplicar, es decir, un efecto de fusión encima de mi capa original. Digo, creo que ahí no se ve tan mal, se ve bastante bien, y puedo combinarlos, es decir, puedo dejar por ejemplo esta superposición de degradado con un modo de fusión aplicado que se llama subexposición lineal, y a su vez puedo añadirle un trazo, y pues que tal vez mi trazo, bueno, que no sea tan grande. Obviamente me tengo que posicionar en el menú de trazo para disminuir el tamaño y modificar el color, tal vez por algo así, y finalmente voy a dar clic donde dice OK, y para que se aplique el estilo también voy a dar clic en OK en esta opción. Recordemos que para que no nos estorben tanto todo este listado de las acciones que vamos realizando, de los efectos que vamos poniendo, podemos ocultarlo con esta opción, con esta flechita, y de esa forma ya puedo ver mis capas completas. Bien, finalmente lo único que voy a hacer es guardar mi archivo. Vamos a presionar el comando control S, y aquí me voy a ir a la capa que corresponde, que en este caso sería al ejercicio número 4. Aquí lo voy a guardar, y recordemos que para que yo pueda compartir este bodegón a través de pues alguna red social que sea de mi agrado, pues lo que tengo que hacer es convertirlo en un formato de imagen un poquito más universal, que en este caso sería el formato JPG. Voy a presionar control S para guardar ese último cambio, y me voy a desplazar al menú archivo, exportar, y finalmente exportar como. Y en exportar como me voy a ubicar y me voy a asegurar precisamente de que el formato que yo voy a exportar sea JPG, el tamaño sea de 1024 por 768 y la calidad de la imagen sea de 7.
Esto me va a dar un peso de 369 kilobytes, que no es nada. Y finalmente lo voy a exportar en la carpeta que corresponde, que en este caso sería ejercicio 4. Aquí está. Y voy a dar clic donde dice guardar. Entonces de esta forma pues ya obtuve mi imagen de un bodegón 3D utilizando precisamente capas de figuras 3D y añadiéndole algunos efectos con el menú de filtros y también a través del menú de estilos de capa.